vivienda es negocio, desgraciadamente, en muchos casos. Los políticos se dan cuenta de ese punto a donde hemos llegado y se siente un impulso, y eso viene, en muchos casos, viene de las ciudades. Y Barcelona es una de las ciudades que está impulsando esa agenda al nivel europeo y al nivel global, que acaban de volver de la conferencia de la agenda urbana global en Quito, también representantes de Barcelona. Y necesitamos esas ciudades y entidades que realmente están dispuestos a impulsar la agenda para la gente con necesidad de vivienda. ¿Y por qué estamos en un punto donde se podría ver cambios de política de vivienda a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel global? Es muy simple. Es por la presión política que viene, sobre todo se ve en los capitales. Cada vez más difícil entrar en el mercado de propiedad. O sea, las personas que antes podían acceder al mercado de propiedad ya no es posible, sobre todo desde la crisis, porque las condiciones para tener una hipoteca se han vuelto mucho más estrictos. Se nota que también la cantidad de personas que están gastando más que 40% de su dinero en vivienda está creciendo, y hasta 40% de los pobres tienen ese problema. Y eso, claro, que tiene un impacto sobre la economía local, sobre todo, que la gente, si gastan todo su dinero en la vivienda, claro, no queda mucho para investir en la economía local. Hay otro fenómeno que se ve que la vivienda está de nuevo en la mesa, en la agenda política. Y eso viene del hecho de mucho del patrimonio en Europa se está envejeciendo. La mayoría de las casas en Europa fue construido desde 46 hasta 76. Se compara la situación ahora con la situación entre 46 y 70, porque fue donde hubo necesidad de una movilización extrema para la vivienda en Europa. Y de ahora, debido a la situación extrema de necesidad que se ve, hace falta otra movilización parecida a la que vimos en esa época. La vivienda no se puede considerar como una cosa privada, y se ve que incluso si a nivel nacional se puede dejar el tema a un lado, al nivel de las ciudades es algo que se ve enfrente de la puerta y hay que hacer algo. Así que son las ciudades que han llevado ese tema a Bruselas y están realmente impulsando las instituciones europeas para facilitar su trabajo a nivel local. La vivienda y el turismo son dos esferas que en el caso del Estado español no se pueden disociar. No se entiende la expansión de la vivienda sin el turismo y no se entiende el turismo sin la expansión de la vivienda. El mercado de alquiler residencial para personas que quieren estar 1 año, 2 años, 3 años viviendo está desapareciendo y se está sustituyendo por un mercado de alquiler turístico. La idea de alquiler que hemos tenido en las últimas décadas históricamente en el Estado, que es bueno una cosa para los estudiantes, para la gente que no tiene recursos, una especie de pseudo función social, está desapareciendo. Y ahora la palabra alquiler es un binomio que cada vez va más de la mano de la palabra turismo. El derecho a la vivienda en España está muy condicionado por la actividad turística. En el franquismo, como he dicho, este condicionamiento del turismo era la idea de que gracias al turismo había el suficiente dinero público como para acometer las políticas de popularización del crédito necesarias para la creación de la sociedad de propietarios. La vivienda de uso turístico no es un fenómeno estrictamente nuevo. Lo que es nuevo es esta irrupción masiva de las plataformas web que lo que hacen es popularizar este tipo de vivienda y aumentar tanto la oferta como la demanda. En la última burbuja inmobiliaria el turismo ha sido un factor que ha ayudado a revalorizar la vivienda y mantener la burbuja, las dinámicas de creación de demanda y de construcción,
Y ahora en la actualidad el turismo, gracias a Airbnb, lo que está provocando es este un poco ataque al acceso a la vivienda, que es la desaparición, por ejemplo en Palma, del mercado del alquiler residencial.